¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta mesa de análisis donde vamos a repasar lo que ha sido el sector educativo en este año 2025. Y precisamente para analizar y profundizar más acerca de este tema se encuentran con nosotros en esta mesa de análisis la señora Rocío Solís, ex viceministra de Educación, y también Jennifer León, investigadora del Estado de la Educación, con quienes vamos a conversar durante estos 30 minutos acerca de este importante tema. Doña Jennifer, doña Rocío, lamentablemente la educación del país no pasa por su mejor momento, lo hemos visto, lo hemos analizado, así nos lo dicen las cifras y lo vemos en diferentes situaciones que enfrentamos a diario. ¿Qué podríamos decir, Jennifer, de estos principales datos que nos refleja el estudio del estado de la educación en el país y que nos invitan a reflexionar, por supuesto, muchísimo? Gracias, Gabriela, un gusto estar acá y gracias por el espacio. Efectivamente, la educación no pasa por su mejor momento y el informe lo que dice es que venimos atravesando una crisis educativa que se ha profundizado en los últimos años, producto de rezagos que teníamos desde hace mucho tiempo que no resolvíamos, pero que íbamos avanzando pues bastante bien con esos rezagos, pero no los habíamos logrado resolver. Luego viene el apagón educativo producto de la pandemia y la suspensión de lecciones que tuvimos que realizar, y a esto se suma, que es lo que el principal hallazgo de este informe, un conjunto de malas decisiones políticas que terminaron afectando la crisis educativa en un momento en que necesitábamos recuperar los aprendizajes, recuperar inversión, recuperar en temas de desarrollo profesional docente. Viene un conjunto de malas decisiones que lo que hacen es profundizar finalmente la crisis educativa. Doña Rocío, gran preocupación en todo el sector educativo, no solo los padres, los estudiantes, a nivel de docencia también y de currículo educativo. ¿Qué podríamos destacar que realmente nos enciende las alertas y sobre todo lo hemos visto a lo largo de este año de lo que sucede con la educación en el país? Bueno, es con todo lo que el estado de la educación nos ha dicho a nosotros, ¿verdad? Sobre todo el sector educativo, de las situaciones que se están pasando, se tiene que tomar de emergencia, volver a retomar todo lo que fue ese plan de nivelación que se dejó de hacer. Todas estas consecuencias que estamos teniendo es por las malas decisiones a niveles políticos que no se tomaron en el momento que se debía hacer. 2022 fue un año que debió de saber que teníamos ese apagón y que había una fórmula ahí para ir paliando. No era la panacea, no era la pomada canaria, pero era algo que nos iba a ayudar a quitar un poco esa brecha que ya existía. Y no se hizo. Entonces, estamos tomando las consecuencias, estamos recibiendo las consecuencias de que estos jóvenes no saben leer y escribir, no están muy mal en todo lo que fue el último análisis que se hizo con estas pruebas, donde no cumplen lo básico, ¿verdad? En lo que son las 4 materias más importantes, pero esto es, ¿por qué? Porque no se dio ese aprendizaje que tenía que darse en el momento y ayudar a los jóvenes y en estos niños en esa época también de poder llegar y tener esa brecha tan grande que teníamos nosotros con el apagón, con las huelgas que se venían dando, ¿verdad? Y es que bien lo señalaba el informe, ¿verdad? Como nos comentaba Jennifer, y voy a leer tal vez textualmente, es que hay muchachos graduados de secundaria con habilidades de lectura y matemáticas de un estudiante de 3er grado de escuela. Entonces, ¿cómo pasan los años y vemos ahora estos resultados? ¿Qué es lo que se está sucediendo? ¿Qué es lo que vemos ya a nivel educativo? Bueno, que efectivamente dejamos de hacer lo que debíamos de hacer en el momento justo. Producto del apagón educativo tuvimos que hacer algunos ajustes en las lecciones que eran necesarios por la situación que estaba viviendo el país, y además vino la pandemia, ¿verdad? Y lo que hizo fue acelerar muchos de los problemas que ya teníamos, pero lo que hizo la pandemia fue como acelerarnos hacia esa salida. Lo que hicimos en este último informe fue analizar las pruebas PISA y los resultados que nos dan, y lo que observamos fue en qué niveles están nuestros estudiantes al devolvernos en nuestro propio currículum. Hay que recordar que las pruebas PISA lo que analizan son habilidades, es decir, conocimientos aplicados a la vida real. Y nosotros lo que hacemos es ver esas habilidades en nuestro currículum y hacer una equivalencia entre los resultados que tienen y lo que dice nuestro currículum que
que deberían tener en cada uno de los años. Entonces, por eso sabemos que nuestros estudiantes de 15 años tienen niveles de lectura y de escritura y de razonamiento matemático como un niño o niña de tercer grado. ¿Cuál es el problema? Que están en noveno, décimo. Tienen muy pocos años para hacer la recuperación de aprendizajes y es muy poco probable que logremos recuperar esos aprendizajes. Entonces, ¿qué pasa? Que los estudiantes están saliendo al mercado laboral o al siguiente nivel, la universidad, con esos problemas de habilidades. Justo hicimos un análisis con la Universidad Nacional, hizo un análisis de las habilidades de comprensión lectora que tienen los estudiantes de primer ingreso. Y lo que encontraron fue que de cada 10 estudiantes que ingresaron en 2024, 6 tenían niveles deficientes de comprensión lectora. 3 tenían niveles básicos, ¿verdad? Que es este que les comentaba de tercer grado, y solo 1 tenía el nivel satisfactorio mínimo para ingresar a la universidad. Ni siquiera tuvimos estudiantes en los niveles avanzados, ¿verdad? Entonces, lo que hay que entender es que estos rezagos vienen desde muy atrás, no se están resolviendo y entonces estamos sacando a nuestros estudiantes del sistema educativo con esas debilidades en habilidades que son necesarias para los siguientes niveles, pero sobre todo para la vida. Doña Rocío, y es que uno se pregunta, también entonces, por supuesto que no es culpa de los estudiantes, la falencia viene también de la formación docente, que incluso lo reconocen, ¿verdad? Muchas veces los docentes que falta capacitación, sobre todo en este tema fundamental como lo es la lectura. Sí, hay mucha falta de capacitación docente y que no se ha hecho. Ahora, bueno, se tiene un proyecto que se va a tomar estos primeros días del año, ¿verdad? Que a mí me parece excelente, y aquí yo quiero aplaudir eso, y que estos 200 días, y ya la Sala Constitucional hace muchos años nos había dicho que si se tomaba para capacitación, eso se cumplía los 200 días. Bueno, yo espero que estas capacitaciones tengan un objetivo, que se midan con objetivos, ¿verdad? Y que de verdad se cumpla lo que tiene que ser, porque es importante que lo que es la mediación pedagógica, lo que es la mediación en el aula, el docente esté bien capacitado, sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer, y todo está ya inventado, no tenemos que seguir haciendo diagnósticos, ya el estado de la educación nos ha dado una buena radiografía en los exámenes PISA, y ya sabemos qué es lo que tiene que hacer. Aquí lo que tiene que funcionar es el aparato político, esa voluntad de querer hacer las cosas como tienen que ser, y de saber que tenemos un currículum que está bastante flojo en muchas cosas y que hay que trabajarlo fuerte, y hay una maquinaria grande dentro del Ministerio de Educación Pública, que es la Dirección de Desarrollo Curricular, que tiene que empezar a reforzar un montón de partes que no se han venido dando, y los docentes en lo que es la capacitación, tratando de ver cómo se mejora toda la metodología y todo lo que se tiene que dar en el aula, porque nuestros jóvenes ya no son los mismos, nuestros niños ya no son los mismos. Ya Totalmente. Y la interrumpo por ahí, doña Rocío, porque es que cada 4 años hay cambios. Entonces eso impide, les pregunto a ambas, que haya un seguimiento adecuado, ¿verdad? Porque cada 4 años no podemos estar interrumpiendo el proceso educativo. ¿Eso afecta también? Claro. Tal vez, Gabriela, ahí hay que mencionar que es cierto que cada 4 años hay un cambio de gobierno y hay cambio de una serie de políticas y prioridades, ¿verdad?, de cada uno de los gobiernos, pero Costa Rica lo tiene resuelto desde hace mucho tiempo. Costa Rica tiene un Consejo Superior de Educación, ¿verdad?, que es el encargado de dictar la política educativa pública, pero además de velar porque esa política se cumpla. ¿Cuál era el objetivo de este órgano rector de la educación? Que justamente pudiera hacer que las políticas trascendieran los cambios administrativos y de gobierno, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un aparato, un órgano encargado de darle seguimiento a la política educativa y de encargarse que se cumpla, pero ese órgano tiene serias debilidades, que es uno de los hallazgos también de este informe. Encontramos que este órgano, que tiene toda esa potestad constitucional, no tiene el músculo político para darle el seguimiento adecuado por las dependencias ¿verdad?, de personal que tiene, dependencias incluso financieras del mismo ministerio, depende completa y absolutamente administrativamente y técnicamente del ministerio, entonces no tiene esa independencia que le permita realmente dar el seguimiento. Entonces, es cierto que cambia, pero sí también tenemos eso. Costa Rica lo pensó, lo tenemos. ¿Qué nos falta? Fortalecerlo y darle de verdad el músculo político para que esto funcione. ¿Por qué? Porque los elementos
elementos que explican esta crisis son muchos, ¿verdad? Doña Rocío mencionaba el tema de la mediación, que eso es uno de los elementos que sale principales, pero por ejemplo también está el tema de la evaluación, ¿verdad? Nosotros tuvimos que usar las pruebas PISA para hacer este estudio. Lo ideal sería tener pruebas nacionales, ¿verdad?, que nos permitan traquear bien dónde están las habilidades de nuestros estudiantes. Pero hemos venido también muy volátiles en eso, hemos venido cambiando las pruebas y esta última vez analizamos las pruebas que usamos a nivel nacional para certificar a los y las estudiantes y encontramos que son pruebas también muy débiles, ¿verdad? Entonces, el termómetro, como siempre yo pongo el ejemplo, el termómetro para diagnosticar la enfermedad está mal calibrado, entonces tampoco podemos tomar buenas decisiones si no tenemos esos instrumentos adecuados. Les pregunto también, ahora que ustedes mencionan, y son muchos elementos, como bien lo decía Jennifer, los que involucran estos resultados que estamos viendo actualmente, hay una brecha también, como nos lo señalan, entre la educación que está aquí en el GAM y la que está fuera también del área metropolitana, que se hace todavía más grande. Todavía. ¿Cuáles son esas condiciones, además, tecnología, infraestructura, que lamentablemente nos hace tener esa diferencia, esa desigualdad, si podemos decirlo de alguna manera? Sí, hay una desigualdad muy grande en lo que es el área metropolitana con lo que es el área rural. Aquí debería existir un currículum diferenciado también, que no se ha querido trabajar, ¿verdad? Porque no es lo mismo la cantidad de lecciones que reciben los niños y los jóvenes en escuelas y colegios rurales a lo que es el área metropolitana. Entonces, eso hay que saber, y es una discriminación positiva, que no se vaya a decir que es una discriminación negativa, sino que es una discriminación positiva por las condiciones. Si nosotros no tenemos, si el Ministerio de Educación Pública no tiene la capacidad de poder llevar todo lo que es el currículum completo a todo lo que es el área rural y también con todo lo que es la parte de tecnología, lo que es el inglés, de lo que es las artes, lo que es el deporte, estamos fallando, ¿verdad? Estamos fallando en esta parte y es importante también retomar lo que decía Jennifer con respecto a lo que son las evaluaciones. La evaluación es importante, es muy importante. La macroevaluación tiene que tener un rumbo totalmente diferente a lo que se ha venido dando, ¿verdad? Porque, como lo dicen muy bien, no se tiene un músculo bien fuerte porque lo que se ha hecho es medir al estudiante, castigar al estudiante. Estas pruebas lo que han venido haciendo es castigando al estudiante, no al sistema ni tampoco a lo que es la mediación y lo que es la transmisión del conocimiento que se debe dar en el aula, o sea, la formación docente. Estas pruebas tienen que decirnos a dónde está fallando, no el estudiante, el docente a la hora de estar en la mediación pedagógica. Entonces, yo siempre me he opuesto a estas pruebas de la forma en que están hechas porque lo que se hace es un castigo al estudiante como tal y no al sistema para que mejore como debe ser. Por eso se tienen que ir a buscar otras pruebas, que son las pruebas PISA, porque estas no dan la visión clara que deberían de dar para tener un diagnóstico que deberíamos de tener para mejorar en todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Jennifer, ¿cómo es esa brecha que vemos reflejada entre una zona, el centro del país y la periferia? Sí, los estudios que hemos realizado lo que revelan es que hay diferencias en las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, los centros del GAM, la zona más urbana, tienen mejor acceso, por ejemplo, a tecnologías, incluso la infraestructura que manejan, conexión a internet, ¿verdad? Una serie de servicios como mejor disponibles, la cantidad de lecciones, por ejemplo. En este último estudio hicimos un estudio con liceos rurales y lo que encontramos es que hay liceos, ¿verdad?, fuera del área metropolitana que no reciben, por ejemplo, lecciones de química y física, física mate, ¿verdad? Lo cual limita directamente las posibilidades de esos estudiantes de avanzar a carreras en áreas, por ejemplo, STEM, ¿verdad? Que tienen un fuerte componente en esas áreas. Entonces, el informe que dicen esto, bueno, es efectivamente vemos esas diferencias que afectan a las modalidades más vulnerables, por ejemplo, escuelas indígenas, liceos rurales que ya mencioné, pero también tenemos otras alternativas de excelencia, ¿verdad? Por ejemplo, los colegios científicos, los colegios humanistas, ¿verdad? ¿Qué nos ha pasado? Que tenemos todas estas opciones, pero no las logramos como expandir, ¿verdad? Escalar a todos los niveles. Entonces,
Aunque es cierto que hay diferencias, lo más interesante y lo que hemos estado observando es que los malos rendimientos se están haciendo parejos. Eso es una mala noticia, ¿verdad? Cuando vemos, incluso hicimos un estudio para comparar en primaria la pobreza de aprendizajes y encontramos que no había mayores diferencias entre escuelas del GAM y las escuelas que no están en la GAM. Entonces, de alguna manera, esta crisis educativa y las condiciones que estamos generando en los centros educativos, lo que están haciendo es universalizar la pobreza de aprendizajes y universalizar los bajos rendimientos de los y las estudiantes, a pesar de que están estas diferencias, ¿verdad? Entonces imagínense, ¿verdad?, cómo le puede ir a estas personas en estas modalidades con mucho menos alternativas, en una época donde necesitamos mayor conexión, mayor cantidad de equipos, tecnología, pues ya está la inteligencia artificial aquí y esto es una realidad y tenemos que avanzar hacia eso. ¿Qué es lo que no queremos? Que se universalicen las estadísticas. Al revés, ¿verdad? Negativas, al contrario. Exactamente. Y qué bien que usted lo menciona, porque creo que eso es parte también importante, los colegios técnicos, los colegios científicos. ¿Por qué nos cuesta tanto replicar lo bueno, ¿verdad? Hacer crecer que las cosas buenas, que donde estamos viendo resultados, puedan crecer y expandirse a lo largo del país? ¿Qué vemos en este análisis? Porque yo creo que sí podemos revisar que esta educación técnica da resultados, ¿verdad? Para el modelo país, ¿cómo podemos hacer que esto se universalice? El problema es un problema político. Es la cabeza que llega al Ministerio de Educación Pública. Cada 4 años llega una cabeza totalmente diferente que no tiene un conocimiento claro del sistema educativo nacional y de la realidad nacional. Eso hay que ser muy, muy claro, aunque la gente le moleste, pero es eso. Aquí entonces se toman decisiones, duran 1, 2 años para conocer el sistema como tal, y cuando ya empiezan a conocerlo ya es muy tarde, porque el sistema educativo no puede esperar, hay que empezar a trabajar. Los colegios técnicos, yo sería una persona que haría casi todo colegio técnico. Yo quitaría los colegios académicos. El colegio académico ya cumplió su función. Ya llegó un momento en que ya no está cumpliendo las expectativas. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país tercermundista. No hemos podido avanzar, hacer más allá. Entonces, los jóvenes necesitan salir con una herramienta, con un oficio, para seguir sus estudios y para poder trabajar, porque somos un país que está empobrecido y necesitamos gente que también trabaje. Y no es que necesitan mano de obra barata, no es eso, sino que sean personas que puedan subsistir y puedan darle al país algo más y ellos también seguir adelante y que las familias también se ayuden. Y lo que pasa con los colegios académicos es que los jóvenes salen, pero no salen directos a ver si van a una universidad y con estos resultados de formación que tienen, no van a poder entrar a las universidades porque hay una deficiencia a nivel académico. Entonces es importante que se fortalezca más lo que es la oferta académica, los colegios científicos, los experimentales bilingües, ¿verdad? Que son muy, muy, muy buenos y que ayudan también con todo lo que es el bilingüismo, que es otra cosa que el Ministerio de Educación no ha logrado, que se espera que el 2044, desde que estoy oyendo yo esa historia, ¿verdad? Es de que nuestros estudiantes ya estén, es que tiene que cambiarse toda una serie de metodologías, más horas de inglés, más horas de laboratorio, más materias en inglés, si de verdad queremos que se logre un bilingüismo. Entonces, hay muchas cosas, pero quien llegue al Ministerio de Educación Pública tiene que ser una persona que conozca y esté empapado de toda una realidad, no porque se lo contaron, no porque le dijeron o no porque se leyó el estado de la educación, sino porque lo ha vivido, ha estado ahí dentro, ¿verdad?, de lo que es el sistema como tal. Jennifer, esto implica también
inversión para poder replicar estas buenas justo prácticas? Le voy a decir. Yo creo que esto tiene 3 elementos. La primera es la inversión. No se puede hacer chocolate sin cacao. Y está esta idea errónea de porque ya tenemos generaciones que nacen cada vez menos niños, entonces necesita mucho menos inversión en educación. Esto es incorrecto, porque nuestro sistema educativo tenía una serie de deficiencias en infraestructura, en acondicionamientos, en tecnología que no hemos logrado suplir y que para eso sí necesita mucho más inversión, ¿verdad? Necesitamos inversión y eso es indudable. No podemos mejorar esto si no invertimos en educación. Yo creo que el segundo elemento es que hay que tener en cuenta que hay muchas modalidades, ¿verdad? Que diferentes modalidades en secundaria, en primaria, y el tema es, el problema no son las modalidades en sí, el problema es que si no estamos seguros de que podemos llevar un estándar mínimo de calidad, ¿verdad?, elevado, entonces ¿verdad?, esas modalidades no deberían sostenerse, entonces deberíamos evaluar. Y ahora, eso me lleva al siguiente punto, que es la evaluación, y vuelvo a insistir en este punto. ¿Por qué? Porque la evaluación nos dice en qué punto está cada colegio y a dónde lo queremos llevar, ¿verdad? Y si no tenemos una evaluación clara, entonces no podemos saber los indicadores que necesitamos mover para poder llevar a los colegios y los centros educativos a este nivel. Y en este tema, el cuerpo docente es fundamental, ¿verdad? Ya lo decía doña Rocío, es fundamental la calidad del cuerpo docente, y esto pasa por muchas aristas, ¿verdad? Desde la formación que reciben en las universidades, los criterios de calidad con que se gradúan, los criterios de calidad con que los contratamos en el ministerio, ¿verdad? Una prueba clara para saber qué tipo de docentes y la calidad que estamos contratando, y una vez que están dentro, requieren evaluación constante, ¿verdad?, para saber en qué niveles estamos, y además actualización profesional, ¿verdad? Es que no podemos pretender que el docente, una vez que estudió, ya con eso se quede, ¿verdad?, para toda la vida. Y justamente ahí nos afecta la inversión, porque justo estos recortes de inversión han afectado los temas de infraestructura, temas de conectividad y también temas de desarrollo profesional. Cuando más lo necesitábamos, en el momento que más necesitamos levantar esta crisis, ¿verdad?, recortamos justo la plata que se destina al acompañamiento de la formación del cuerpo docente. Bueno, sin duda, yo creo que esto nos invita a reflexionar muchísimo, pero como les comentaba, no queremos irnos sin tocar un tema muy importante, que realmente duele muchísimo ver situaciones de bullying, de violencia, de agresión en las escuelas que se han incrementado muchísimo, así nos lo dicen muchos de los datos, pero también, ¿qué hacemos? Porque seguimos dejando pasar el tiempo, además también en temas tan importantes que le cuestan muchos años, que incluso a estudiantes pueden dejar las aulas por un tema de bullying, de abuso. Doña Rocío, ¿qué pasa? ¿Por qué hemos llegado a este punto en nuestras aulas? Es que hemos dejado de trabajar la prevención. El Ministerio de Educación Pública dejó de trabajar la prevención. Y esas son las consecuencias que estamos teniendo, y se ha basado en que tenemos unos protocolos, como que si el protocolo fuera a solucionar todo, ¿verdad? Y el protocolo es una guía. Es una guía, el protocolo es para trabajar también la prevención y para prevenir y saber qué es lo que tenemos que hacer en el momento que esté una situación específica de acuerdo a ya sea abuso, ya sea bullying, sea lo que sea. Pero aquí la prevención es esencial. Recordemos que el Ministerio de Educación Pública es un ente netamente preventivo. No es represivo, y lo menos que se tiene que hacer es, vamos a cambiar el reglamento de evaluación de los aprendizajes, vamos a ponerle más duros, más sanciones a los estudiantes. Eso no es, ¿verdad? Sí tiene que haber una disciplina, tiene que haber una serie de límites que también se tienen que trabajar, pero a la par de eso tiene que trabajarse la prevención, que son los programas que se han venido dejando de lado. ¿Por qué? Bueno, porque no les interesa. No les interesa todo esto, la inversión, el recorte en inversión, es porque la educación en este país dejó de ser importante, dejó de ser nuestra bandera, que era lo que nosotros teníamos, el baluarte, ¿verdad? Y que salíamos a todo el mundo y decíamos, Costa Rica lleva la bandera de la educación, es un referente a nivel de Latinoamérica y de parte del mundo. Lo hemos dejado. ¿Por qué? Porque no nos interesa tener personas educadas. Y a la vez estamos dejando de trabajar prevención, que debemos de saber que dentro del aula y las escuelas y los colegios tienen que ser lugares seguros.
tienen que tienen que dar contención a las situaciones sociales en que estamos viviendo últimamente, ¿verdad? Y es que cuando escuchamos datos, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública tiene un psicólogo por cada 1000 estudiantes en centros educativos. Luego, el otro dato que tenemos, más de 1000 atenciones por bullying en 3 años. 1000 que se han reportado, ¿verdad? Sin contar las que se dejan por reportar. ¿Qué impacto tiene todo esto también en el sistema educativo? Pues tal vez quisiera devolverme un poco y mencionar que finalmente nuestros centros educativos están siendo un reflejo de la sociedad misma. Nuestra sociedad hoy es una sociedad mucho más violenta. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues convertir justamente los centros educativos en espacios seguros, ¿verdad? ¿Y qué requerimos para esto? Inversión, justamente, pero además liberar un poco la carga de los docentes y los directores para que ellos se concentren en lo que saben hacer mejor, porque lo saben hacer, que es contener, atender, formar y enseñar. Eso es lo que ellos saben. Nosotros habíamos hecho un estudio en 2018 sobre este tema de violencia y encontramos que el ambiente del colegio dictaba mucho, ¿verdad?, la cantidad de reportes que se hacían, y además el director tenía un papel central en esto, ¿verdad? Si los chicos estaban acostumbrados a ver al director, y el director además era una figura a la que ellos se podían acercar, eso ayudaba a generar buenos ambientes ¿verdad?, en el centro educativo. Y lo que hay que tener en cuenta es que ya eso por sí solo debería ser un objetivo, ¿verdad?, que los centros educativos sean un espacio seguro, pero además hemos encontrado evidencia de que los rendimientos tienden a bajar, ¿verdad?, en distintas pruebas cuando el ambiente es un ambiente mucho más hostil, ¿verdad? Los niños no se sienten seguros, nadie puede aprender si no se siente seguro, ¿verdad? Y entonces de alguna manera estamos afectando indirectamente también a los estudiantes con estos problemas. Otro elemento central que encontramos en este último informe fue que hicimos estudios en 23 distritos de alta vulnerabilidad, que son lugares con altos niveles de pobreza y donde han venido creciendo los niveles de violencia en estos distritos. Y trabajamos con los directores y les preguntamos, cuando usted tiene un problema, ¿a quién recurre? Y los directores lo que nos dijeron fue, pues básicamente a nadie. Trabajan completamente solos. Y aquí hay un elemento que podemos potenciar que nos puede hacer economías de escala con los niveles de inversión que hoy tenemos. ¿Cómo ligamos a las fuerzas de la comunidad para trabajar con los centros educativos y hacer los espacios más seguros? Con la policía, con la municipalidad, con la misma iglesia, con las asociaciones de desarrollo. Si logramos que estos hagan una red de trabajo para apoyar al centro educativo, vamos a lograr espacios mucho más seguros. Y de ahí empieza el cambio, porque hay que entender que cada colón que invertimos en educación son colones que nos invertimos en futuro, en violencia, en crimen, en encarcelamientos, etcétera. No podemos dejar a las instituciones, a las escuelitas aisladas en las comunidades. Y eso es proyecto. Este programa está. Está en la política. Está en la política y no en este gobierno, disculpe que lo tenga que decir, yo se los dejé hecho. Para que lo trabajaran era en conjunto con seguridad pública, con OIJ, con justicia, con embajada norteamericana, con el PANI, con montones, porque sabemos muy bien que el Ministerio de Educación Pública, y lo decía bien Natalia, que los docentes están preparados para educar, para trabajar, para contener, pero no para contener este tipo de violencia y este tipo de situaciones que se dan. Entonces se tienen que apoyar. Aquí había toda una red, es que ahora que decís la red estaba desde lo que es el policía de la oficina, digamos, local, estaba en conjunto con el director en una constante comunicación, y el supervisor, el director regional, todo, y el director de la institución, que es esencial. Yo siempre he dicho, un buen director hace una buena institución, es el gerente de la institución y es el que debe manejar todo este tipo de cosas, pero si está ausente o si está sobrecargado de cosas, eso es lo que está llevando a esta situación. Qué importante recuperar ese liderazgo, además de las escuelas también. Sí, exactamente. Nos queda muy poco tiempo, pero no quisiera sin antes que cada una nos diera un mensaje. Estamos en un contexto político, en campaña electoral, la educación necesita nuestra atención también. Quisiera un último comentario de reflexión acerca de este tema para los votantes, para las personas que están en la casa en este momento.
¿Qué reflexión y qué comentario le dejan ustedes acerca de este tema para pensar incluso su voto para las próximas elecciones? Empezamos por usted, Jennifer. Sí, tal vez señalar que en este contexto electoral y con la situación que tenemos en la educación hay que entender que esto es un problema de todos, que la educación es un problema de todos y que depende de todos mejorarlo. Tal vez la gente piensa que esto es muy difícil de mejorar porque no somos parte del ministerio, porque no somos directores, maestros, etcétera, pero sí podemos hacer un cambio con nuestro voto. Y nuestro voto es nuestra más poderosa herramienta. Y decidir bien a quién le vamos a dar ese voto. ¿Y cómo decidimos bien? Pues vayamos a ver las propuestas, tomémonos un rato para ver qué tipo de propuestas se están haciendo en educación para entender que no nos están prometiendo, ¿verdad?, el oro en moros, ¿verdad?, sino propuestas concretas para saber en qué van a avanzar en educación. El informe tiene un conjunto de información sobre temas, hicimos ejercicios con evidencia de cómo se puede mejorar en cada uno de los ámbitos, medimos, costeamos, estimamos cuánto nos cuesta esto en inversión, hicimos apuntes en evaluación, en aprendizajes, en la rectoría del sistema, el Consejo Superior de Educación y en este tema de gestión local con las redes. Hay una serie de propuestas que pueden consultar, que están disponibles y que pueden ayudar a tomar una decisión mucho más informada. Muchas gracias, doña Rocío. Sí, es importante y yo creo que es algo que yo he venido diciendo y lo he repetido miles de veces. Nosotros tenemos como sociedad que ejercer una paternidad social. Nuestra niñez y nuestra adolescencia es básica en nuestro país, no es el futuro, son el ahora, ¿verdad? Y la educación es el escalón que le va a permitir que nuestra sociedad pueda seguir adelante y pueda tener una buena economía. Aquí, al igual, me sumo lo que dice Natalia, hay que ver cuáles son las propuestas de cada candidato y también propuestas que sean lógicas, que sean factibles y la esperanza es que sí se pueden hacer las cosas, sí se puede cambiar. Todo está. Nuestro sistema es un sistema divino, el sistema educativo. Lo que pasa es que está desengrasado. Hay montones de cosas que están obstruidas y hay que volverlas a engrasar, pero es un sistema que ha funcionado. Y aquí lo que yo sí quisiera recalcar, es que el Consejo Superior de Educación tiene que ser un ente rector. Tiene que ser un ente rector que tome decisiones y no que sea nada más un oportunismo de quienes llegan al poder en ese momento y vamos a quitar esto porque esto no me gusta, porque esto me dijeron aquí y porque hay algunos sectores que me dicen que esto no sirve. Entonces, es importante saber que tiene que ser una propuesta muy seria y que esté muy ratificada con todo lo que yo apoyo y seguiré apoyando lo que es el Estado de la Educación. Nos ha dado a nosotros una buena radiografía, nos ha dado unas buenas soluciones. ¿Por qué no las aplicamos? ¿Qué es lo que falta? Es una hoja de ruta. Muchísimas gracias, doña Rocío Solís y también Jennifer León por habernos acompañado en esta mesa de análisis. Gracias. Y por supuesto también agradecemos a todas las personas en sus hogares por su compañía y por esta reflexión importante sobre la crisis en el sector educativo nacional. Muchas gracias por su compañía. Buenas noches.